Buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. En el nombre de ETEX Colombia y en el nombre mío, Freddy Cardona, que va a ser la persona que les va a dar la charla sobre sistemas de resistencia al fuego GPLAC como sistemas de construcción en seco. Esperamos que esta presentación sea del más completo agrado y que les pueda ser muy útil en los proyectos venideros. Vamos a dar un minutico para que otra gente se conecte y daremos inicio a la presentación. Bueno, para dar cumplimiento al tiempo y cumplir con este auditorio que nos acompaña hoy, vamos a dar inicio a nuestra presentación. Como ven en la diapositiva, dice resistencia al fuego, sistemas de construcción en seco. O sea, vamos a presentar las alternativas con que cuenta ETEX Colombia para el tema de protección al fuego y resistencia al mismo con las diferentes soluciones con que contamos hoy en día. Vamos a hacer un recuento de qué es ETEX en el mundo. ETEX es un holding empresarial, industrial, dedicado a la fabricación y comercialización de materiales para construcción, con sede en Bruselas, Bélgica, con más de 110 años de existencia, con presencia en más de 42 países y con más de 15.000 empleados que laboramos para el grupo. También contamos con más de 102 compañías dedicadas a la fabricación de los diferentes materiales que ustedes conocen. Y en Colombia contamos con presencia nacional en todo el territorio, con una red de más de 750 distribuidores autorizados, dentro de los cuales está ADL. Contamos con dos centros de producción, uno ubicado en Cartagena y otro ubicado en Manizales. En las plantas de Cartagena fabricamos todo lo que son los materiales a base de yeso y en Manizales fabricamos todo lo que son los materiales de fibrocemento y la línea de plásticos. Podemos decir que contamos con un liderazgo marcado en el mercado nacional. Actualmente contamos con la planta de fibrocemento más grande de Latinoamérica, así ubicada en Manizales, y también contamos con la planta de yeso G-Plaque como una de las más modernas de Latinoamérica. Adicional a todo esto, contamos con los centros de innovación e investigación del grupo ETEX que nos dan todo el respaldo tecnológico para el desarrollo de nuestras soluciones, entre los cuales contamos con el laboratorio de Redco en Bélgica, que nos da todo el respaldo en cuanto al tema del fibrocemento. También en Bélgica encontramos el laboratorio de PRTC, tiene relación con todo lo que es protección pasiva y las soluciones de aislamiento para altas temperaturas. En Francia está el laboratorio del TDC, que es el que nos da el soporte para todos los desarrollos de sistemas drywall y de sistemas a base de yeso. Contamos con las diferentes certificaciones ISO que se requieren a nivel internacional y nacional, como son la ISO 9000, la ISO 14000, la OSAS 18000, el certificado VAX y otro tipo de certificaciones para la actividad internacional.
El grupo en realidad cuenta con 5 centros de investigación y desarrollo, pero los cuales, como lo dije anteriormente, de los 5 solamente 3 nos dan el soporte técnico para los materiales que fabricamos en el mercado local. Ya los otros son para diferentes materiales que no comercializa el grupo en nuestro país. También porque somos líderes, porque como ETEX tenemos presencia de más de 50 años en el mercado nacional, fabricando productos de alta calidad, ofreciendo siempre soluciones innovadoras en el mercado de la construcción en seco y contando con una red de aliados estratégicos y comercializadores a nivel nacional muy importantes. Adicional a esto, contamos con un equipo altamente especializado, contamos con una red de asesores comerciales para la atención a nuestros clientes, tanto en la red de distribución como para el usuario final. Contamos con un equipo técnico de asesores, los cuales nos hacen acompañamiento en obras y nos dictan capacitaciones para la formación de mano de obra. Y en el tercer renglón contamos con un equipo de especificación de arquitectos e ingenieros que trabajamos en la parte de implementación y utilización de todos estos sistemas, y es a este último departamento al cual pertenezco yo. Por último, tenemos una operación de exportación desde las plantas de Cartagena y Manizales a Ecuador, a Perú, a Centroamérica, al Caribe y parte de Estados Unidos. Allí llegamos con todas nuestras soluciones y con todos nuestros materiales para abordar el mercado internacional. G-Plaque como tal tiene también unas marcas de reconocido renombre a nivel nacional, entre las cuales está todo el portafolio de placas con que contamos hoy en día, como son las placas extraduras, las placas RF, las placas extralivianas, la placa RH, la placa Ceiling Board, para diferentes alternativas y diferentes usos. También dentro de G-Plaque contamos con todas las soluciones DECO, dentro de los cuales contamos con los cielos de fibra mineral Armstrong, contamos con las tapas de inspección, contamos con las soluciones DECO, contamos con las placas Exxon y diferentes alternativas. Dentro de G-Plaque también contamos con la línea de formulados, donde contamos con las masillas y pegamentos de alta calidad. También contamos con la masilla de secado rápido, la masilla en pasta y el pegamento. Todo esto desarrollado con la más alta calidad, con los estándares internacionales y con los respectivos ensayos que avalan el correcto funcionamiento de estas soluciones. Como complemento a todo lo anterior, contamos con la línea de Promat. ETEX a nivel internacional es el dueño de esta marca. Esta marca es la líder en protección pasiva contra el fuego a nivel mundial. Tiene el más amplio y completo portafolio de soluciones para la protección pasiva. Dentro de eso está la protección estructural, está la protección de sellado de pasos y está la compartimentación, que vienen a complementar, todo esto viene a complementar las soluciones G-Plaque como tal. Cuando hablamos de sistemas de resistencia al fuego, ETES Colombia presenta alternativas de compartimentación, de definición de espacios, los cuales también se complementan con otras bondades que tienen los sistemas de construcción en seco, como son los aislamientos acústicos y los sistemas de resistencia al abuso. Hoy, dentro de lo que vamos a hablar en esta presentación, vamos a presentar algunas soluciones de resistencia al fuego y en las cuales daremos muy someramente algunas características de confort acústico, de aislamiento acústico de las diferentes soluciones. Para hablar de especificación de sistemas en fuego, aquí quiero aclarar algunos conceptos que es importante que tengamos muy en claro para el desarrollo de esta presentación e igualmente para la actividad profesional. Cuando hablamos de particiones resistentes al fuego, hay que tener bien claro estos conceptos. Primero,
el concepto de reacción al fuego. El concepto de reacción al fuego se aplica específicamente al comportamiento del material. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a decir qué características tiene que tener el material con respecto al fuego. Para cuando hablamos ya de resistencia al fuego, cuando ya nos piden tiempo, tenemos que hablar de sistemas. O sea, no, la placa solamente como tal no llega a los tiempos de resistencia al fuego que hay veces se nos requieren cuando nos piden que por favor definamos si una placa resiste 60 minutos o 2 horas. No, aquí tenemos que hablar de sistemas porque esto va complementado con los otros tipos de materiales. También tenemos que tener muy en claro los conceptos normativos que rige el tema de la protección pasiva. No es un capricho, es un tema, es una reglamentación que existe hoy en día. Y no solo está el tema del requerimiento por el tema de la NSR 10, sino que también se encuentra el tema del RETIE, que también tenemos que tenerlo bien claro. Y como cuarto concepto, tenemos que tener bien definido que todo esto obedece a unos sistemas y a unos diseños. O sea, todo lo que se proponga como soluciones retardantes al fuego es importante que estén respaldadas con, con diseños y con soportes técnicos avalados y acreditados a nivel nacional e internacional. Vamos a hablar un poquitico de la reacción al fuego de las placas RF, cómo se comporta una placa RF ante el fuego. Cuando nosotros exponemos una placa RF a la acción del fuego, lo que empieza a suceder es que el agua que está contenida dentro del núcleo de yeso, que son 2 moléculas de agua, empieza a ser expulsada lentamente y esto va generando un vapor que lo que va haciendo o va generando es una acción retardante en la transmisión del calor, manteniendo bajas las temperaturas en la cara no expuesta al fuego. Esa es como la descripción, así funciona una placa de yeso RF. Por eso cumple con estándar como requerimiento de resistencia al fuego. Aquí vemos, pues la imagen nos muestra que a pesar de la acción del fuego, pues nos puede generar algún tipo de temperatura mucho más suave de lo que se generaría en la cara posterior. ¿Cómo, cómo se clasifica, ¿no? ¿Cómo se comporta un material al fuego? ¿Qué debe cumplir como característica cualquier material que vaya a ser expuesto al fuego? Los materiales se clasifican de acuerdo a lo que contribuyen al incendio, es decir, cuál es su nivel de combustibilidad. Eso es lo que tenemos que mirar en el material. Como lo dije inicialmente, más que mirar cuánto tiempo retarda un solo material como tal, lo que tenemos que mirar es cuál es su combustibilidad. Adicional a todo eso, tenemos que mirar qué tanto humo o qué tanto gases nos genera. Y adicionalmente, es importante mirar si produce gotas inflamables o si genera partículas que durante el incendio. Eso es lo que se evalúa y lo que hay que evaluar siempre de un material con respecto a su comportamiento al fuego. Si miran, no hablan de cuánto tiempo dura, hablan es cómo se comporta, cómo se desarrolla el material. Y eso es lo que partimos para que un material sea resistente al fuego. Los sistemas como tal, y cuando hablamos de sistemas, estamos hablando de materiales complementarios que no necesarios, que no fabrica ETEX. Entonces, acá vamos a ver cómo los sistemas y qué es un sistema. Y los sistemas como tal son el resultado de un ensayo a escala real. O sea, no es que se haga un prototipo, no se haga una maqueta pequeña y se vaya y se queme o se meta en un horno. Simplemente se hace un muro a escala con los materiales que se van a usar. Se hace con las orientaciones específicas para lo que se necesita hacer el ensayo. En realidad lo que hacen estos laboratorios, lo que hacen este tipo de ensayos es simular las condiciones reales que se darían en un incendio. Esto se hace en unos hornos a escala, unos hornos gigantes, en unos laboratorios acreditados para tal término
y esto se lleva a una escala de temperaturas en una relación de tiempo-temperatura. O sea, se estima cuánto tiempo se necesita que se comporte el material ante el fuego, ya sea 1 hora, 2 horas, 3 horas, lo que se prevea que se necesita que resista. Y también se simulan, se llevan las temperaturas ideales, reales que se generarían durante el incendio. Como les digo, todo esto se hace en un laboratorio y como tal, el laboratorio tiene que estar acreditado, no solo a nivel nacional, sino internacional, para emitir una certificación. El laboratorio emite esa clasificación del elemento de acuerdo a los resultados que se dan y en esos ensayos, ¿qué se evalúa? Se evalúa la capacidad portante del elemento, o sea, que permanezca estable, que no colapse. Segundo, se evalúa la integridad, o sea, que el material permanezca lo más sin fisuraciones, sin grietas. También se evalúa el aislamiento térmico, qué tanto temperatura genera en la cara posterior, vamos a verlo más adelante, y en algunas ocasiones, de acuerdo a algunos requerimientos digámoslo, por exigencias locales o por exigencias de entes que tengan que ver con el fuego, por ejemplo, como ha sucedido hay veces con aseguradoras, por poner un ejemplo, que piden otro tipo de evaluaciones al fuego y que piden que el material debe cumplir con esto. Entonces, aquí se evalúa cómo está la estabilidad del material del sistema, si el material cumple o si el material no cumple. Listo. ¿Qué genera o qué reportes genera la entidad que acredita para tal fin? El laboratorio, como le digo, es una entidad acreditada para tal fin. Por ejemplo, en Colombia no hay laboratorio contra fuego. A nosotros nos toca mandar a hacer los ensayos al laboratorio más cercano que tenemos en Chile o en Europa o en Estados Unidos. Aquí tenemos un ejemplo de una acreditación del laboratorio francés, cómo nos entrega la acreditación para resistencia de 2 horas para placas o para sistemas de muros elaborados con placas de 15.9 milímetros. ¿Qué, ¿Qué información contienen estos reportes? Estos reportes tienen el segundo elemento, aparte de la descripción inicial que acabamos de ver, tiene la empresa o la entidad que solicita el ensayo, el sponsor, como en el caso nuestro, la solicitud de la certificación fue generada directamente por la planta de GPLAC en Cartagena. Luego viene una descripción de los elementos que componen el sistema. Si miran, hablamos de las placas, hablamos hasta de la perfilería. Hay una descripción de la perfilería bajo la cual se hizo el ensayo. Y luego se definen unos criterios bajo los cuales se debe comportar el elemento. Como le digo, como les dije anteriormente, se define el criterio de integridad, el criterio de estabilidad, el criterio de aislamiento o cualquier otro criterio. Se fijan los parámetros de acuerdo a la normatividad internacional que exista o a la normatividad local que se dé para tal caso. Y luego se obtienen los resultados, se mira cuánto tiempo resistió de acuerdo al ensayo. Si dice, por ejemplo, aquí bueno, muestra que dio positivo para 142 minutos, aquí dentro de la otra evaluación resistió 141 minutos a determinada temperatura. O sea, toda esta certificación se da y se entrega para el elemento. Aquí es muy importante que eso lo tengamos bien claro. ¿Por qué? Porque una certificación de este tipo tiene que ser para el material que se va a instalar en la obra. O sea, eso tiene que ser para, si vamos a instalar placa GPLA fabricada en Colombia, la certificación tiene que ser para placa fabricada en este país. No puede ser que vamos a usar placa local
y nos presenten una certificación o una aprobación de una placa fabricada en otro país. O sea, no tiene ningún sentido. Como les dije, aquí vemos el criterio de integridad. El criterio de integridad nos habla básicamente que por ningún espacio, ranura o fisura nos pasen gases, llamas o humo. El aislamiento nos habla básicamente que si el incendio está de este lado, la temperatura en la cara expuesta a donde está el incendio, la temperatura no supere los 180 grados de temperatura. Los resultados al final, después del ensayo, van determinados por unas escalas. Por reglamentación internacional las escalas están muy bien marcadas, arrancan desde resistencia de 15 minutos, resistencia de 30 minutos, resistencia de 60 minutos, resistencia de 90 minutos, resistencia de 120 minutos y así sucesivamente a 180 o 240. O sea, como ven, no hay resistencia de 95 minutos, no hay resistencia de 100 minutos. ¿Qué pasa si un ensayo, por ejemplo, como en este caso, donde aquí vemos la exposición del ensayo a 23 minutos, aquí no la estoy viendo, me tapa algo en la pantalla, pero no lo tengo acá, y al final tenemos la resistencia, por ejemplo, de 75 minutos. Como quedó, digámoslo, en la mitad, quedó entre 60 y 75, no clasifica ni para 75 y no clasifica para 90. Si vamos a ver, este resultado queda clasificado dentro de 60 minutos. O sea, la reglamentación y la normatividad es muy exigente en ese tema. Así el ensayo hubiera llegado a los 88 minutos, faltándole 2 minutos para 90, queda clasificado como de 60. Así se miden los parámetros, así se evalúan y se entregan el resultado final. Vamos a pasar a mirar un poco qué hay con respecto al tema de la protección pasiva o la protección contra incendios en la normatividad colombiana. Vamos a hablar específicamente, aquí no vamos a tocar el tema del RETI, pero vamos a hablar un poco de la NSR 10. La NSR 10 define para cada tipo de edificación define una categoría de riesgo. Y esa categoría de riesgo, que es la categoría de riesgo en cuanto al potencial de pérdida de vidas humanas. O sea, dependiendo de la categoría, se dice si este edificio tiene más o menos posibilidad de pérdida de vidas humanas en caso de un incendio. Pero toda esa categoría va en relación con el uso, con el área total construida y con la altura del edificio. Todo eso a fin de qué? De poderle asignar a algunos elementos del mismo edificio una resistencia al fuego. También hay una cosa que define la NSR 10, define los parámetros de diseño bajo la cual la edificación define los sistemas de protección pasiva y esto se hace como parte de la estrategia integral de protección contra fuego del edificio. O sea, aquí viene algo que es importante. La protección pasiva no queda excluida en los diseños de una edificación, así tenga red contra incendios. Hago claridad en este aspecto porque hay muchos constructores que cuando llegamos a hablarles de protección pasiva nos dicen que no necesitan, que porque ellos tienen red contra incendios. No, la NSR 10 lo define muy claramente. Ahí toma elementos como de la protección pasiva, incluyéndolo como dentro de la estrategia para el desarrollo de la protección de incendios de toda la edificación. Entonces, una cosa no excluye la otra. Para hablar también de protección pasiva o de desarrollo de un incendio, vamos a mirar qué pasa o cómo se comporta el fuego y cómo es esa relación fuego versus temperatura. ¿Cómo es esa relación tiempo versus capacidad como ocupación de la edificación? Ahora que estamos en
época de cuarentena de coronavirus nos hablan mucho de las curvas, de las gráficas y que nos muestran cómo se comportan las gráficas con el tema de la epidemia. Aquí vamos a ver cómo se comporta la gráfica con respecto al tema del fuego. En la medida en que se inicia el fuego y pasa el tiempo, las temperaturas crecen. La curvatura tiene un desarrollo de acuerdo a la combustibilidad de los elementos que se manejan. Aquí hablamos de una curvatura para el sector de la construcción. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una refinería, en menos tiempo la curvatura crecería mucho más rápido. Pero nosotros tenemos que jugar con este elemento. Esto es lo que se da. Este es el desarrollo del fuego. Pero también, ¿qué pasa cuando hay un incendio? Cuando hay un incendio, normalmente hay una ocupación, hay una cantidad de gente en la edificación y tenemos que evacuarla. Digámoslo que sin protección pasiva o sin unos límites, pues este sería el tiempo de evacuación para cualquier edificación. También, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿O qué busca la protección pasiva? La protección pasiva busca aplanar la curva del fuego, busca que en la medida en que se desarrolla el fuego en el tiempo, las temperaturas crezcan lo menos posible, pero también busca que ese flujo de gente que había inicialmente cuando empezó el fuego evacúe lo más rápido posible, o sea, mire que el tiempo se disminuye. Y entra a jugar un tercer factor, es tratar de mantener las condiciones estables de la edificación. La protección pasiva tiene varios objetivos, pero el principal objetivo es salvar vidas. ¿Listo? Segundo objetivo, facilitar la evacuación o el ingreso de los organismos de socorro. Y el tercer objetivo es tratar de conservar la estabilidad del edificio lo más que se pueda. Entonces, como uno de los terceros objetivos, la idea es tratar de prolongar al máximo las condiciones sostenibles del edificio hasta donde lo más que sea posible. Para eso se implementan las estrategias de protección pasiva en caso de un incendio. Algunos de los elementos que se definen para, para cumplir estos requerimientos son los muros, las losas, las estructuras que deben cumplir con ciertos requisitos de tiempos de resistentes al fuego. Y eso es lo que maneja específicamente la protección pasiva. Aquí, como para que entendamos un poco cómo es la clasificación de una manera muy rápida, que les digo que los edificios se clasifican de acuerdo a su uso. Aquí vemos una clasificación inicial. Entonces se clasifican para los que almacenamiento, se clasifican por comercio, para actividades especiales, para actividad fabril o industrial, para lugares de reunión, mixto. Todo esto está dentro del título K de la NSR 10. Aquí es donde la norma nos hace una clasificación de los usos. Si vamos a ver, por ejemplo, a nivel de ejemplo, tenemos que la clasificación C1, que es comercio, dentro de C1 están bancos, consultorios, salas de belleza, aseguradoras, oficinas, edificaciones administrativas y otros similares. También dentro del comercio 2 están las tiendas, los mercados, los supermercados, los centros comerciales, las farmacias. Entonces, si miramos, aquí ya hay una clasificación de usos, pero como decimos también en la norma, se clasifican de acuerdo al área construida y al número de pisos. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar esa clasificación. Vamos a ver que el comercio 1 nos dice que para una edificación mayor a 1.500 metros cuadrados, si el edificio es categoría, si el edificio es de un piso, es categoría 3. A ver, aquí va a ser un paréntesis para aclarar. Son 3 categorías de riesgo. La categoría define 3 niveles. La categoría 1 es la de mayor posibilidad de pérdida de vidas humanas. La categoría 2 es la intermedia,
o sea, es una capacidad intermedia de pérdida de vidas humanas en caso de un incendio. Y la tercera es la de menos posibilidades de riesgo de pérdida de vidas humanas. Pero miren, como estos 1500 metros en un piso es categoría 3, pero cuando el edificio se nos pasa ya a 6 pisos, se nos vuelve un edificio categoría 1. Entonces, miren, esto lo muestro como para que tengamos una base de lo que estamos hablando y me cojan un poco mejor la idea. Entonces, esa es la clasificación que se hace de los edificios para los diferentes usos. Después miraremos más en detalle esta presentación. El título K establece los requisitos de diseño para satisfacer la evacuación, que la evacuación sea segura. O sea, el título K nos define parámetros, por ejemplo, como distancias de las escaleras, de las rutas de evacuación, las salidas, define todos esos parámetros que son más de diseño del mismo. Pero el título J establece en sí la resistencia de esos elementos que básicamente hace referencia a muros y particiones, y para esos muros nos define unos parámetros de acuerdo a la clasificación que vimos anteriormente, de acuerdo al área construida y de acuerdo a la altura de la edificación. Entonces el título J hace referencia a elementos como muros, como columnas, vigas, sellos, cortafuego. Y aquí es donde entramos nosotros con todas nuestras soluciones para resistencia al fuego de G-Plaque. Para que nos formemos una idea de cuáles son los requisitos que deben cumplir esos elementos, vamos a coger esta pequeña tabla. Esta tabla es la tabla del título J, que hace referencia a todas las edificaciones diferentes a vivienda. O sea, aquí cabe perfectamente un hospital, cabe un hotel, cabe una industria, cualquier tipo de edificación diferente a vivienda. La norma es muy clara. Una cosa son los requerimientos a fuego para vivienda y otra cosa es para el resto de construcciones. Entonces miremos acá que, por ejemplo, nos dice que si una edificación categoría 1, que acuérdense, es la que tiene más posibilidades de pérdida de vidas humanas en caso de un incendio, nos dice, por ejemplo, que los muros de cerramiento de escaleras, de ascensores, de buitrones, de ductos para basura y corredores de evacuación deben resistir 2 horas. Es muy clara la norma en eso. Tenemos que garantizar que resiste 2 horas. Los muros divisorios entre unidades, y para la norma unidades son muros divisorios, por ejemplo, entre oficinas, muros divisorios entre locales, muros divisorios entre habitaciones de hoteles, se debe garantizar que esos muros resistan 1 hora. Llámese o que estén hechos en mampostería o que estén hechos en sistema seco. Para los muros interiores no portantes, o sea, los muros que hay al interior de las oficinas, que hay al interior de los locales, los muros, por ejemplo, divisorios de los baños, nos dice, en este edificio de categoría 1, nos dice que debemos garantizar que esos muros resistan media hora. Para otros tipos de elementos ya estructurales, llámese en columnas, losas, metálicas de concreto, también nos pide 2 horas. Mire, aquí dice que esto es excepto R1 y R2. R1 está dentro del R1 están clasificadas las viviendas unifamiliares y el R2 corresponde a las viviendas multifamiliares. ¿Listo? Vamos a miremos esta misma tabla, pero ya sí para lo que es vivienda. Aquí ya sí está lo que son viviendas unifamiliares y están multifamiliares. Miren cómo cambia el requerimiento. Aquí ya nos dice que en viviendas multifamiliares los muros de cerramientos de escaleras, ascensores, buitrones, ductos para basura, corredores de evacuación protegidos deben garantizar o debemos garantizar una resistencia al fuego de 1 hora en un edificio categoría 1. Los muros divisorios entre unidades, o sea, aquí sí entre los apartamentos,
debemos garantizar 1 hora. Los muros divisorios no portantes del apartamento, los muros entre las habitaciones, debemos garantizar media hora y así sucesivamente. Entonces, miren que la norma nos da unos parámetros, nos da unos requisitos a los cuales tenemos que cumplir. Es importante tener claro esto. La NSR10 es ley y como tal la debemos cumplir. Si por algún motivo nos pasamos, es una norma de estas, un requerimiento de estos, y hay un siniestro, hay un incendio y hay investigación, Dios quiera que no, por fallecimiento de una persona y se demuestra en la investigación que no cumplimos la norma, nos vamos para la cárcel. Así de sencillo es este tema. ¿Por qué la protección pasiva? ¿Por qué es necesaria la protección pasiva en la NSR10? Pues como lo hemos dicho, tenemos que tener en cuenta qué necesitamos. Necesitamos mantener la estabilidad de las estructuras. Con las placas RF lo que estamos buscando es mantener la estabilidad de las estructuras y de las particiones que conforman los medios de evacuación para que la gente salga rápidamente. Entonces, con placas vamos a hacer esos muros de las rutas de evacuación, por ejemplo, vamos a compartimentar espacios y vamos a garantizar que esos muros sean estables, como nos lo pide la norma. Adicional a que nos va a garantizar esa estabilidad, la compartimentación también nos va a ayudar, o estos muros nos van a ayudar a contener la propagación del incendio, no a que las zonas estén libres de llamas y de humo, a que estén libres de gases tóxicos. Y en resumidas cuentas, a que estas rutas de evacuación sean seguras, que la gente pueda salir con tranquilidad. Aquí este esquema nos muestra cómo tenemos en determinado momento que generar algunos espacios por X o Y motivo dentro de la edificación que sean seguros, que pueden quedar aislados, pero también que estas rutas de evacuación, que las escaleras estén totalmente protegidas para que la persona, por ejemplo, que está en el último piso de esta edificación pueda perfectamente evacuar. Esa es la importancia de la protección pasiva y de las soluciones con las placas RF. ¿Qué pasa si esto falla? ¿Qué pasa si los sistemas no cumplen el requerimiento para el que fue desarrollado? Primero que todo, un alto potencial de colapso de los elementos constructivos de la edificación. O sea, si las estructuras no son estables, el colapso es inminente y como tal, lo que viene son la pérdida de vidas humanas. Y como tercero, como segundo punto, los altos costos después de la recuperación o reparación del inmueble. ¿Cuáles, como vimos ahorita y les he venido mencionando, cuáles son esos elementos de protección que debemos proteger, que deben tener esos requerimientos de protección pasiva? Y vamos a hablar, aparte de las estructuras que les mencioné como vigas, columnas, en este caso vamos a hablar básicamente de las particiones o muros. Y vamos a tomar el caso, por ejemplo, de las escaleras de evacuación. ¿Qué pasa si las escaleras de evacuación fallan y no resisten el tiempo? No, obviamente al fallar no va a tener el tiempo suficiente para la gente, para que la gente evacúe, ni van a poder los organismos de socorro ingresar, como lo he dicho en reiteradas ocasiones. ¿Qué pasa si no se sellan las juntas y las penetraciones? Estos muros no deben tener ningún tipo de fisuración, ningún tipo de junta. Eh, ¿Qué pasa? Que va a entrar el humo frío y el humo caliente, van a entrar los gases tóxicos y el incendio se va a propagar al interior de las escaleras de evacuación. O sea, como concepto y principio de una escalera de evacuación, esta tiene que ser hermética, tiene que cumplir también con ese concepto de hermeticidad y aislamiento. ¿Cuál es la consecuencia? Ya la sabemos toda, la pérdida de vidas humanas, la dificultad para que la gente evacúe y obviamente que los cuerpos de rescate no puedan ingresar a la edificación.
¿Qué tiene de importante o con qué aparecen nuestras placas o nuestros sistemas? ¿Cómo aparecen en este tipo de soluciones? Vamos a ver aquí algo que dice el título J. Dice, el título J establece que los sistemas de muros y particiones, losas y escaleras, techos, ya sean sólidos, llámese concreto, mampostería, o sistemas secos, que deban suministrar una resistencia al fuego, no deben tener aberturas. Por lo tanto, las juntas que se utilicen por diseño deben ser selladas y cumplir con la misma resistencia al fuego y deben ser cortafuego y cortahumo. O sea, aquí está la misma norma, está dando muy claro que cualquier muro, ya sea en mampostería o sea en sistema seco, no debe tener ningún tipo de abertura, ni en el centro ni en el perímetro, y que los materiales que se utilicen deben cumplir la misma resistencia al fuego como mínimo que para el que está establecido el muro. O sea, que si ese muro es de 60 minutos, los elementos de sello del muro deben ser también como mínimo de 60 minutos. Si la ponemos de 2 horas no hay problema, lo que no se puede poner es por debajo. Y que adicional a eso, esos materiales deben también ser cortafuego y evitar el paso del humo. Y en la misma norma nos dice que esos materiales de relleno con que se tapan esas aberturas deben ser materiales cortafuego que hayan sido probados, o sea, que también estén respaldados con el respectivo ensayo de laboratorio. No es que alguien venga y diga, no, es que esa masilla cumple el fuego. ¿Pero dónde? No, que es que aquí le hicimos un ensayo en un horno que nos facilitó tal industria y cogimos y metimos eso allá para ver cómo se comportaba y nos dio que eso aguantó 1 hora, ¿no? Y ese horno o esa empresa es un laboratorio. No, si no es ningún laboratorio, no nos sirve. Tiene que ser que esté acreditado. Como les digo, lastimosamente en Colombia todavía no hay laboratorio contra fuego. ETEX ha estado trabajando en eso, en impulsar para que lo haga. Eso tiene que ser un ente externo, no podemos ser nosotros, porque no podemos ser juez y parte en este tipo, pero sí hemos impulsado para que se lo haga alguna universidad o algún tipo de ente que quiera acreditar, por ejemplo, como el ICONTEC, que pueda garantizar ese tipo de ensayos. Entonces, para eso también tienen que pedirse la respectiva certificación. ¿Dónde aplica todo esto? ¿Dónde aplican esos sellos? Aplican en las juntas sísmicas, en las juntas de control del movimiento propio del edificio o del sistema y en las juntas perimetrales entre los diferentes sustratos. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, una escalera de evacuación, donde tenemos mampostería y tenemos vigas y columnas de concreto, ahí se nos generan juntas y esas juntas tienen que ir selladas con materiales cortafuego que sean también cortahumo. Obviamente también, como lo dijimos, no deben haber ningún tipo de penetraciones ni de pasos. Entonces, por ejemplo, aquí decimos, aplica para cualquier tipo de penetraciones causadas por servicios, ya sean pasos de tuberías, pasos de bandejas, pasos de cajas eléctricas, cables, ductos. Se deben sellar con los materiales adecuados para cada caso. Eso lo tenemos y esas son las alternativas las tenemos a través de Promat. Eh, También dice que iba y haciendo referencia a los elementos del que habla la norma, y para nosotros los elementos del que habla la norma en la NSR 10 son básicamente en cuanto a compartimentación. Hablamos de muros, de cerramientos, de escaleras, de ascensores, de ductos para basura y buitrones, que serían los elementos que pide la norma y dentro de los cuales nosotros tendríamos aplicación con nuestras soluciones. Para satisfacer ese requerimiento que plantea la norma, GPLAC o ETES Colombia cuenta con una variedad de sistemas que han sido ensayados y que han sido certificados por esos entes acreditados a nivel internacional. Y nuestras soluciones van desde 15 hasta 120 minutos. Como lo dijimos también hace un momento, ese sellado se debe hacer con una masilla
idónea para ese caso. En este caso tenemos la masilla de Promacilá, que es una masilla que para sello de juntas perimetrales, la cual tiene una resistencia para 2 horas y que fuera de que es cortafuego y antihumo, también tiene excelente comportamiento como sello acústico. Para esto, Jeep ha desarrollado un portafolio de placas de alto desempeño que cumplen con resistencia al fuego y dentro de ese portafolio pues tenemos no solamente la placa RF, sino que tenemos las placas extraduras y también las placas estándar que nos dan un muy buen desempeño. Las medidas de estas placas están de 1,22 por 2,44 como medida estándar. Algunos se pueden también fabricar en largos especiales y los espesores están en media y 5 octavos. Voy aquí a hacer una pausa y voy a atender de pronto algunas inquietudes que me están llegando por acá y voy a leerla. El señor Juan Carlos Perea pregunta si la placa resiste el calor y la estructura. No hay riesgo de que la funda el calor. Por favor, respóndame la pregunta para saber. Mire, aquí, como le digo, aquí la solución es para un sistema. Cuando la estructura también va a responder o va a resistir, para lo cual está estipulado que debe resistir el sistema. Si tenemos un muro o hacemos un requerimiento de 60 minutos, nos tiene que responder todo el sistema como tal, la perfilería, la placa y la lana que lleve en el fondo. O sea, aquí es como un trabajo en equipo de los diferentes materiales y es entre todos los materiales lo cual nos lleva a obtener el resultado de la resistencia que necesitemos. Asimismo va a ser para las 2 horas. Si nos están pidiendo 2 horas, la perfilería va a resistir para eso. Obviamente, después de las 2 horas o de la hora, si el sistema colapsa, falla todo el sistema. El señor Efraín Ramírez pregunta, para las áreas comunes y circulación y evacuación, estos muros deben ir por norma y seguridad con placas resistentes al fuego. Dependiendo de lo que nos pidan. Aquí enseguida vamos a empezar a ver diferentes alternativas. Vamos a mostrar, por ejemplo, que vamos a tener muros de 60 minutos que no necesariamente son con placas RF, que la vamos a ver, por ejemplo, con placa extradura y con placa estándar. Cuando hablamos ya de resistencia de esas zonas para 2 horas, sí vamos a hablar de placas RF, pero no necesariamente en todos los casos tiene que ser. Es más bien la solución integral. Pregunta el señor Moisés Cantillo. Pregunta, ¿la estructura es especial o la norma o cómo es? No, las estructuras, aquí se hacen los ensayos con las estructuras acordes a la aplicabilidad que tendría en la situación real. Vamos a ver enseguida que les voy a explicar cada sistema, les voy a hacer énfasis qué tipo tiene y cómo la estructura van a ver que no tiene ningún requerimiento diferente al comercial. Y les voy a también hacer énfasis en cuándo, en qué momento podemos de pronto hacer algún tipo de cambio de la estructura que no, salvo algunas ocasiones. Dice el señor Luis Camacho, para el tema de gases producto del fuego, ¿cuál sería la solución? Bueno, aquí por lo que interpreto en cuanto a esta pregunta, pues decirle que hay una solución en cuanto a los gases que se generen. Nosotros no tendríamos forma de controlarlo. Nosotros lo que tratamos de evitar es que los gases pasen. O sea, esa es la solución que se plantea con los materiales, que no haya espacios para que los gases que se generan en el incendio no afecten los espacios, no afecten obviamente a las personas. Pero nosotros, por a través de algún elemento químico o
otro elemento, tratar de controlar la generación de gases, no nos es posible. Lo importante es que nuestros materiales, como las placas, no generan gases ni generan elementos que ayuden a propagar el incendio. En resumidas cuentas, como ven, esto es un trabajo en equipo, como lo he dicho, es el complemento de las placas más otros materiales, entre esos está más el sello de Promacila, que también lo comercializamos nosotros, o sea, para hacer una solución totalmente integral. Vamos a ver sistemas de resistencia al fuego, vamos a ver las diferentes posibilidades, los diferentes tiempos. Como les dije también en algún momento de esta presentación, estas soluciones aplican en cualquier segmento, aplican en vivienda multiresidencial, en unifamiliar, en hoteles, en construcciones educativas, en comercio, en gubernamentales, en industria, en salud, en infraestructura, en entretenimiento, en lo que ustedes quieran. La norma es muy clara y para todo esto hay un requerimiento hoy con respecto al tema del fuego. Aquí tenemos, como le digo, un esquema general. Vamos a enseguida entrar a ver detalles y vamos a ver que tenemos soluciones de muros para 30 minutos de resistencia al fuego, soluciones para muros de 60 minutos, soluciones para muros de 90 y soluciones para muros de 120 minutos con diferentes combinaciones de placa y digámoslo también con diferentes desempeños acústicos, porque vamos a ver, por ejemplo, que va a haber algún cliente que nos va a pedir 60 minutos, pero nos va a pedir aislamientos o condiciones acústicas bastante exigentes, entonces vamos a ver con cuáles soluciones de estas podemos cumplir. Vamos a ver la primera, un muro de 15 minutos, lo que llamamos una pared simple, que básicamente cómo está elaborado, cómo se hizo el ensayo. El ensayo se hizo con dos placas estándar de G-Plaque de media pulgada, se montó sobre una estructura base 9 con un espesor de lámina galvanizado de .455. Aquí está aproximado a .46, pero es .455. Esto es normalmente lo que en el mercado podemos decir calibre 25. Miren la dimensión de las dimensiones de la estructura, como le digo, es base 9. Tiene por dentro una lana de fibra de vidrio G-Plaque de 3 pulgadas y media con un R8. Los tornillos, un tornillo de drywall de 1 pulgada cada 300 milímetros, con masillado, con masilla G-Plaque en polvo, con masilla en pasta. Y este muro en el ensayo nos dio 15 minutos. Si miramos dónde tendría aplicación un muro de estos tendría aplicación en un edificio categoría 2 y serían los muros interiores no portantes de la edificación. Si vamos a mirar al siguiente, aquí vamos a ver ya un muro de 30 minutos. Como recordarán, en lo que hemos visto en los pasos anteriores, los muros de 30 minutos son los muros no portantes divisorios al interior de las unidades, de unidades. Muros no portantes son aquellos, acuérdense, los muros que están, por ejemplo, divisorios entre las habitaciones en los apartamentos, muros divisorios entre una misma oficina, que por norma, la norma nos dice que debemos garantizar 30 minutos. Vuelvo y digo, sea en mampostería o sea en sistema seco. Este ensayo ya fue hecho, ya va con dos placas de 5 octavos. O sea, ya la placa es más gruesa. O sea, también fue hecho con perfilería con espesor de lámina galvanizada sin recubrimiento de .45, lo que la gente en el mercado llama también calibre 25. También es un base 9, tanto el paral como el canal. También lleva lana de fibra de vidrio de 3,5 pulgadas con un R8.
También lleva los mismos tornillos cada 300 milímetros y también está hecho con placa de yeso. Como ven, nos sube de 15, pasamos ya a tener una resistencia de 30. También nos mejora la parte de aislamiento acústico, ya tiene un STC de 43. Vamos, vamos llegando a los muros de 60 minutos. Como recordarán, los muros de 60 minutos son los que son divisorios entre unidades. Llámese entre apartamentos, muros divisorios entre locales, que debemos garantizar que cumplan 60 minutos. Aquí, mire, aquí ya se aparecen las placas RF. La placa RF también de 5 octavos de espesor. Para el señor que me preguntaba que si siempre tenían que ser placas RF, miren que acá ya empieza a aparecer una solución con RF. Vamos a ver ahora más adelante que no siempre. Hay otra alternativa. Miren acá, aquí hay una particularidad. Aquí el ensayo no fue hecho con parales base 9 como en el anterior, los anteriores, sino que fue hecho con parales base 6, pero con perfilería de espesor .455. ¿Qué pasa acá? O sea, aquí no quiere decir que para hacer un muro de 60 minutos lo vamos a tener que hacer con base 6. No. Esto es independiente, esto tiene que ser independiente a lo que nos pida el diseño estructural del edificio. O sea, si a mí me dice, si yo voy a hacer un muro de X altura, póngale por decir un ejemplo, 3 metros, yo sé que a mí un muro de 3 metros con estas placas base 6 no me sirve, que me va a pedir que tenga que poner un base 9 y que de pronto no va a ser calibre 25, sino que va a ser calibre 20. Aquí quiero hacer la salvedad. Ese cambio se puede hacer, no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque estamos cambiando por una especificación que está por encima de lo que se ensayó. O sea, aquí se ensayó con un base 6, pero vamos a colocar una perfilería más robusta, más gruesa. Como me preguntaba alguien también, hace una pregunta hace unos instantes, nos decía que si la perfilería se calienta. En el ensayo anterior resistió con calibre 25, ahora que la perfilería va a ser más gruesa y va a tener mayores dimensiones, como mínimo nos va a aguantar lo mínimo que nos había aguantado en el ensayo anterior. Entonces, ojo, este tipo de soluciones se podrán cambiar siempre y cuando sean para superar las especificaciones del ensayo. Aquí también hago un paréntesis y es lo siguiente. Cuando por algún motivo ustedes tengan que hacer este tipo de soluciones, este tipo de aplicaciones, no inicien sin pedirnos la asesoría y el acompañamiento técnico. ¿Por qué? Porque ustedes van a empezar a hacer el muro y cuando entregan el trabajo, el constructor les va a decir, venga, deme pues la certificación de que ese muro me aguanta 60 minutos. Y ustedes van a llamar a ETEX y nos van a decir, vean, necesito una certificación. Le vamos a contestar, ¿cómo vamos a hacerla, entregarle una certificación si no vimos cuál fue el proceso? Es más, el muro ya está tapado y está pintado. Entonces, la mejor alternativa, ojalá antes de empezar se comuniquen con nuestro departamento técnico, con el mismo personal de ADL y le pidan que nos soliciten ese acompañamiento técnico previo y durante el desarrollo para nosotros dar fe de que se cumplió todo el requerimiento, que se cumplió con la perfilería que era, que se cumplió con la lana que era, que se instaló el material que era, y así ustedes poder tener la tranquilidad de que se les va a dar ese respaldo. Estos muros de 60 minutos, mire, también hacen parte de la parte de escaleras, de buitrones, de ductos de basura, que la norma exige que deben cumplir 60 minutos. O sea, eso no se lo ha inventado ETEX, eso no,
no se lo inventaba ADL, eso está en la norma. Entonces los buitrones se deben hacer con el mismo cuidado con que se hacen las escaleras, por ejemplo. Y ahorita les voy a hablar específica de los buitrones, les voy a contar qué pasa en realidad. Aquí tenemos otra alternativa. Como les decía, no siempre la solución de 60 minutos son con placas RF. Hay otra posibilidad. O sea, por ahora vamos con una alternativa. También para los mismos 60 minutos. Pero ya es con placas G-Plaque extraduras. Al igual que el anterior, es el mismo caso. El ensayo también fue hecho con parales base 6, pero si en términos de la práctica hay que hacerlo en base 9, pues se puede hacer en base 9. El espesor de lámina si es mínimo 0.455, no vayan a poner una lámina más delgadita, tiene que ser una lámina de mayor espesor. También es con lana de 2 pulgadas y media, también tiene tornillos de 6x1, también se masilla con masilla en pasta y masilla en polvo. Ojo, porque también ha pasado gente que nos ha llegado a decir que no validan el ensayo, que porque la masilla tiene que ser resistente al fuego. No, aquí lo que tenemos que decir, lo que nosotros podemos decir con toda tranquilidad, es que nuestros ensayos, el sistema como tal, fue ensayado con nuestras masillas y funcionó perfectamente. Habrá otras empresas, otras marcas que ensayarán con masillas cortafuego, pero nosotros como tal podemos dar la certificación que funciona con las masillas convencionales. Aquí, por ejemplo, miren, esto es una particularidad de este muro. Este muro tiene 60 minutos, pero por ejemplo tiene un requerimiento acústico mayor. Entonces, por ejemplo, este tipo de soluciones ya son para muros más exigentes, llámese, por ejemplo, muros entre hoteles, donde las exigencias acústicas son mayores. Después de 60 minutos, tenemos la solución para 90 minutos. Digámoslo que en nuestra norma pasamos de 60 a 120. Si ven que en los cuadros que les mostré de la normatividad no aparecía 90, pues ahí sucede en ocasiones que llegan obras que, por ejemplo, que vienen especificadas del exterior y vienen con requerimientos de 90 minutos. O sea, en otras partes del mundo sí existe la escala de 90. En la normatividad nuestra no existe, pasamos de 60 a 120. Pero, por ejemplo, para el caso de 90, tenemos solución con 2 placas extraduras y con 2 placas de media, colocando una de cada una a cada lado. Al igual que en la anterior, el ensayo también fue hecho con parales de base 6, también con perfilería de espesor de acero base .455 como mínimo. Vuelvo y digo, lo mismo que el anterior, se podrá cambiar siempre y cuando supere la especificación de del ensayo y ojalá sea con el acompañamiento nuestro para poderles dar la certificación que requieran en algún momento. Tiene el mismo proceso, la misma lana de 2.5 de 2 pulgadas y media con un R8. También se usa para muros divisorios, muros retardantes al fuego, escaleras, buitrones. También tiene todavía un mayor aislamiento acústico. Este, por ejemplo, es un muro de 54 STC. Este, por ejemplo, es un muro que lo piden mucho para hoteles. Los hoteles, las cadenas internacionales, normalmente vienen con este nivel de exigencia acústica y nos piden una resistencia mínima de 60 minutos. Entonces, es donde a veces tenemos que plantear este tipo de soluciones. Y por último, tenemos la solución con placas RF para 2 horas. Aquí ya la configuración del muro como tal son 4 placas de 5 octavos de pulgada, 2 placas por cada cara. Lo mismo, para efectos de ensayo fue ensayado con base 6,
pero perfectamente si necesitamos ampliar la estructura o mayor calibre podemos con base 9. El espesor de lámina también con calibre mínimo de .455, llamado calibre 25. También lana de fibra de vidrio, aquí de 2,5 pulgadas. Tornillo R8, los tornillos cada 300 milímetros. Esto hay que cumplirlo, no son tornillos cada 40 o cada 50. Si los ponen cada 20, no hay problema. Lo que no puede ser es que sea a más de 30 centímetros entre los tornillos. Con cinta de papel, con sistema de masillas. Estos son muros divisorios. Esto puede ser muro divisorio, muros para una escalera de evacuación. Puede ser muro para una ruta de evacuación. Puede ser un muro para un buitrón. Listo. Que normalmente cumpliría dentro de las 2 horas. Como ven acá, hasta ahora nuestras soluciones con Gplug, hasta las 2 horas, hasta 120 minutos, los requerimientos son muy sencillos, no son con perfilería de nada del otro mundo, no son perfilerías especiales, son perfilerías comerciales y aquí cumplimos hasta las 2 horas. Si por algún motivo tenemos que recurrir a soluciones de más de 2 horas, estamos hablando de soluciones de 3 horas, como vimos también en la norma, muros cortafuego, muros de 240 minutos, de 4 horas, muros de 360 minutos. ETES como tal también tienes las soluciones para estas necesidades, pero las tenemos ya con sistemas de PROMAT. Con placa Gplug podemos perfectamente cumplir con los requerimientos para 2 horas. Voy a mirar aquí, va a ser la segunda pausa de preguntas. Voy a leer acá una pregunta curiosa. Arquitecto, en el caso de las torres gemelas del G11, de fachada fueron construcción liviana. Y si fue esa construcción, ¿por qué colapsó? A ver, aquí quiero responder lo siguiente. Mire, tengamos bien claro, lo que colapsó en las torres gemelas, lo que pasó fue lo siguiente. Allí era una estructura metálica y el impacto de los aviones que hizo la estructura metálica, la estructura que estaba protegida, fue rota y el combustible de los aviones, que genera una curva de fuego mucho mayor que lo que genera una curva de fuego en un incendio normal, un incendio de construcción. Esas curvas de fuego y las temperaturas son supremamente altas. E inmediatamente, ¿qué hizo? Debilitó y derritió la estructura principal, las columnas principales. Cuando estas fallaron, inmediatamente el edificio colapsó. O sea, el edificio no colapsó porque haya sido en sistema seco, no, simplemente colapsó porque las temperaturas afectaron todo eso. Así hubiera sido construida en concreto, el concreto tiene acero en su interior y ante una situación como esta, ante un impacto de esa magnitud, como fueron esos aviones, el, el fuego y las temperaturas también hubieran hecho colapsar la estructura de acero del mismo concreto. Entonces, esa es la causa por la que falló. Aquí pregunta el señor, a ver aquí, Fernando González. Pregunta, ¿la certificación de la placa RF se hace por cada lote fabricado de placas o es ya aplicado para las demás que fabrican en el futuro? El sistema para MUR, efectivamente la certificación se da para las placas que se fabrican en el país. No es necesario que sea para cada lote. Lo importante es que los parámetros que se cumplan para el material que se utiliza, pero no es necesario hacer certificación para cada lote.
Listo, aquí la segunda. El sistema para muro puede funcionar con placas RF como repello sobre mampostería. Gracias. Puede funcionar, pero no está ensayada. Entonces, sí, de funcionar, podemos decir que sí, le va a ayudar, pero ¿cuánto va a resistir? No. Y no lo podemos certificar porque no tenemos el ensayo hecho en el laboratorio, entonces como tal no lo podemos acreditar. Eh, ¿Cómo se comporta en la fabricación de chimeneas? No, para eso no está diseñado el material. Acuerden que para chimeneas hasta se usan ladrillos especiales y no está diseñado para que las placas sean utilizadas para chimeneas. El señor Gonzalo Ricard pregunta, si coloco dos láminas RF 60, ¿el muro resistiría 120 minutos? No, vuelvo y aclaro. Las placas como tal, una sola placa, no se certifica ni se ensaya para que resista 60 minutos. Son sistemas. Lo que se ensaya y lo que se certifica es la combinación no solo de placas, sino de estructura, de lana, de roca. Una placa por sí sola no te va a resistir 60 minutos. Lo que te pide y que certifica es cómo se comporta el material ante el fuego. Ya, la certificación como, como es para el tiempo son 2 horas. Y que si resistiría 120 minutos, sí tenemos la solución de 120 minutos, pero ojo, complementada con la perfilería y con la lana de roca. Pregunta Diego Alexander Jara Castro. Si yo estoy en un pasillo en un edificio y tiene red contra incendio o aspersores, ¿es conveniente utilizar placa RF o RH? Gracias. Mire, aquí hay una cosa. El uso de aspersores. Primero que todo, hago la salvedad. Lo uno no suprime lo otro. Si yo tengo aspersores, pero si a mí la norma me dice que yo debo cumplir 2 horas en esa ruta de evacuación y tengo aspersores, la ventaja que puedo lograr al tener aspersores es que la norma me va a pedir el requerimiento de menos tiempo. O sea, si me viene pidiendo 2 horas, como voy a usar aspersores, me va a decir que necesito 60 minutos. Pero como ya me baja 60 minutos, entonces tengo que usar la solución de placas o solución G-Plaque que cumpla para 60 minutos. O sea, tendría que escoger una de las presentaciones que les mostré para 60 minutos. Y como les digo, puede ser con placa RF o puede ser con placa extradura. Si es para 2 horas, tendría que ser con placa CRH. Pregunta el señor Gonzalo Ricard. Buenos días, ¿el laboratorio ETEX se encuentra en Colombia o las placas son importadas? Hago claridad otra vez. Los laboratorios son laboratorios independientes a ETEX. Siempre estos laboratorios tienen que ser externos para que se acrediten. En Colombia no hay laboratorios contra fuego. Se tienen que mandar a hacer ensayos al exterior. Dice Robinson, ¿qué material hay disponible para sello de juntas de control que encontramos en estructuras cortafuego? Hay diferentes tipos de materiales para las juntas de control o juntas de dilatación. Aquí en esta presentación hablamos específicamente de las placas de la masilla Promacil, pero nosotros tenemos a través de Promat, tenemos otro tipo de masillas que dependiendo si son juntas de control o juntas constructivas o juntas de movimiento, usamos otras masillas como la masilla Promastol, Promastop CC, que son masillas más elásticas para ese tipo de soluciones. O sea, para cada caso hay una solución idónea y adecuada en el tipo de sello de juntas. Pregunta el señor Fernando González, ¿tener doble placa de 5 octavos para parales de 50.000 no es mucha exigencia para esos parales? ¿No sería mejor paral de 89? Vuelvo y aclaro, esto se hizo para tema de ensayo, pero reitero,
se puede cambiar de acuerdo al requerimiento estructural. Usted tiene toda la razón cuando está diciendo que sería mucha exigencia, pero como lo dije en la misma presentación, de acuerdo a la necesidad del proyecto, yo puedo cambiar la estructura por una de mayor calibre o mayor característica si así me lo exige el proyecto y no afecta para nada la especificación del muro. El señor Osvaldo Guevara, eh, con especialización en sistemas avanzados de protección contra incendios, pregunta, ¿hay unos sistemas específicos con detectores de calor instalados en las paredes con rociadores? ¿Cuál sería el desempeño de las placas en estos casos? No, si lo hay, no tiene para el caso, no tiene ningún efecto, pues digamos lo que este tipo de complementos del sistema pues son muy prácticos y cuando los utilizan pues no tendrían absolutamente nada que ver en cuanto a la afectación o al cambio al desempeño de las placas. La placa simplemente tendría que utilizarse para el desempeño que se nos está pidiendo. Listo. El señor Ignacio Pinzón, hay muros a prueba de fuego sin necesidad de usar lana de fibra de vidrio de 2,5. Eh, en los ensayos nuestros, los muros, como vimos, el ensayo con lana de fibra de vidrio arranca en 15 minutos. Si no usamos lana de fibra de vidrio, el desempeño va a ser menor a 15 minutos. Por lo tanto, todos los ensayos para resistencia al fuego siempre llevan en su interior una lana de fibra de vidrio o una lana de roca, dependiendo del requerimiento al fuego que se nos pida. El señor Yomesi Martínez, ¿sería mejor esta lámina RF o la lámina de Englas? Gracias. No, la placa RF es la placa que está diseñada para fuego. Las placas de Englas son placas eh, que son básicamente para exteriores y que me imagino pues el fabricante que desarrolla la placa de Glass, porque no la desarrollamos nosotros, pues él tendrá sus respectivos ensayos y dirá cómo se comporta esta placa en caso de un incendio. ¿Se puede cambiar la cinta de papel por cinta malla? No, acuérdense que la cinta malla es para placas de superboard y la cinta de papel es para placas de yeso, para placas Gipla, para placas de yeso cartón. Pregunta el señor Jaiber Vela, para utilizar lámina RF en muro, ¿no se podría utilizar masillas corrientes para poder garantizar? Miren que como señor Jaiber, si mira en nuestra exposición, todos los ensayos están hechos con masillas Gipla, masilla convencional, no son masillas especiales. Para ir terminando esta presentación, vamos a hablar de las soluciones de ductos y buitrones. ¿Cuál es una problemática que nos hemos encontrado en los proyectos a diario? Mucha gente tiene el cuidado de desarrollar, de hacer las escaleras con los requerimientos necesarios para 2 horas. Se hace con bloque relleno, se hacen con placas o con sistemas para 2 horas. Pero los buitrones, en algunas ocasiones, no hemos sabido por qué, muchos constructores, yo diría que de pronto por no estudiar bien la norma, y los buitrones deberían hacerse bajo los mismos requerimientos por ejemplo, de las escaleras de evacuación, porque si la escalera requiere 2 horas, los buitrones tienen que tener 2 horas. O sea que si la escalera está hecha en bloque macizo, pues, y relleno concreto, los buitrones también. Pero aparte de eso, nos hemos encontrado con que la gente hace el ducto, los buitrones, construye las 3 caras del buitrón, deja un espacio y hace el proceso de meter las redes y las tuberías por el buitrón y al final del proceso, cuando ya la obra inclusive está en obra blanca,
recurren a tapar ese buitrón. Y mucha gente lo que hace es dice, póngale una placa de yeso estándar o cuando más dicen pónganle una placa de superboa. Pues si miramos a la luz de la norma, no estamos cumpliendo. ¿Por qué? Porque no estamos garantizando, porque a nosotros nos pide la norma que el buitrón debe quedar protegido para que el fuego no se nos entre a los buitrones. Porque si nos entra el fuego al buitrón, por ahí se nos propaga el fuego para los demás pisos. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Las alternativas es que por proceso constructivo, por ejemplo, si tenemos la necesidad de instalar de un buitrón de 2 horas, podamos hacerlo con una placa, con una tapa, pero con una tapa enmarcada dentro de un sistema, o sea, cuando vuelvo y digo el sistema es enmarcada dentro de la utilización de la perfilería también adecuada, que podamos hacer un muro a una cara y podamos tapar ese buitrón. Para eso, nosotros, por ejemplo, para esa solución de buitrones que se necesiten tapar y que tengan un requerimiento de 2 horas o de 120 minutos, tenemos una solución que es con placas de Promatec H, con una placa de 9 milímetros que instalamos para tapar el buitrón o para hacer todo el buitrón. Ese, por ejemplo, es para cumplir con ese requerimiento. Cuando tenemos esto aplica para ductos y buitrones. Y, por ejemplo, tenemos también la solución para cuando nos piden sello de buitrones o ductos para 60 minutos. Vuelvo y digo, lo importante es que la solución como esta, como tal, esté certificada por un laboratorio. Aquí, como ven, aquí es una combinación de 3 materiales. Usamos para tal efecto, tenemos una placa G-Plaque Extradura RH que se coloca hacia el interior del buitrón. Aquí lo que vamos haciendo es que vamos armando el muro del interior del buitrón hacia afuera para que se facilite el proceso de instalación. Va enmarcada dentro de una perfilería también de punto 45.5, son una C. En el centro colocamos una lana, aquí va con una lana de roca que debe tener como mínimo una densidad de 36 kilogramos por metro cúbico y la cual debe ser de un espesor mínimo de 45 milímetros de 2 pulgadas. Y por último, cerramos todo el espacio del elemento con una placa RF de 5 octavos de pulgada. O sea, toda esta combinación, todo este sistema con las placas nuestras, perfectamente cumple para el sello del buitrón y con eso estamos dando cumplimiento a la norma NSR 10. Ya con esto terminamos esta presentación de sistemas resistentes al fuego G-Plaque. Esperamos que esta hubiera sido de su más completo agrado y vamos a mirar bueno, por aquí no veo más preguntas. Les agradezco mucho el tiempo que nos dedicaron. Esperamos que cuenten con todos nosotros para todas sus soluciones, que cuenten con el equipo de ADL, que muy amablemente nos facilita estos espacios para poderles contar un poco de todos estos temas. Los esperamos también en las próximas capacitaciones y quiero hacer por último una invitación para que nos cuidemos en esta cuarentena, sobre todo ahora que se abre la perspectiva para que empecemos a laborar en el sector de la construcción el lunes, que seamos muy juiciosos con el cuidado, con el guardar las distancias, muy juiciosos con usar los equipos o los elementos de seguridad que se nos entregan. O sea, esto aquí lo salvamos nosotros. Cada uno tiene que ser responsable de sí mismo y de los demás.
y es la única forma que podremos salir más adelante de esta difícil situación que estamos pasando, que estamos seguros que vamos a salir todos adelante, pero que cada uno desde la parte personal puede colaborar. Con el solo hecho de que seamos juiciosos en cuidarnos, en tomar las medidas adecuadas de protección, hacemos un gran aporte. Entonces, sí los quiero pues invitar a eso y muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que tengan un buen resto de día. Muchas gracias.